La emoción, la emoción. ¿Se oye bien? ¿Se escolta bien? Bueno, es difícil porque con la mayoría de vosotros hablo en catalán, ¿sí? Pero el libro está escrito en castellano y lo estamos grabando, entonces, bueno, sabemos que llegará más lejos, ¿sí? Que el idioma no sea una barrera. Así que vamos a empezar. Muchísimas gracias por estar aquí. Estoy muy emocionada, muy ilusionada de veros a todas y a todos en esta presentación de este libro, ¿Por qué sigue doliendo?, que salió a la luz el mes de enero, pero que hasta hoy, bueno, por diferentes motivos y circunstancias, pues no hemos empezado a darle esa visibilidad que se merece. Lo primero de todo eso, agradeceros vuestra presencia, es muy importante para mí, y agradecer a Carolina que esté también hoy aquí para acompañarme en esta presentación. Carolina y yo nos conocemos desde hace un par de años y nos conocimos pues en un proceso de sanar nuestro dolor, justamente, ¿no? Nuestro dolor profundo. Y en este proceso pues, fue muy bonito conocer a personas como ella en el camino. Y me parece una manera bonita de empezar a hablar sobre el dolor, ¿no? Porque muchas veces no queremos mirarlo, no queremos verlo, sí queremos taparlo. Y cuando lo miramos de cerca y hacemos el trabajo para sanarlo, pues pasan cosas bonitas también y aparecen personas muy bonitas. Carolina, aparte de ser una persona que quiero muchísimo, es una persona que admiro mucho por su capacidad comunicativa, por cómo se expresa. Ella es periodista de profesión, de base, y bueno, y a día de hoy se ha especializado como coach y acompaña a personas en procesos de muerte y de renacimiento. Entonces ella está especializada también en acompañar procesos de duelo. Y nada, le doy la palabra, le cedo la palabra para que empiece con la entrevista. Así que, Carolina, por favor. Pues nada, lo primero, gracias Claudia, un placer estar aquí. Gracias a todos por venir, veo algunas caritas conocidas y me alegro mucho. Y yo también os voy a comentar cómo conocí a Claudia y quién es Claudia para mí. Hace 2 años nos conocimos en el retiro que justamente dio lugar a este libro, porque en el trayecto de tren, mientras iba desde Barcelona hasta Madrid, para luego ir hasta Extremadura, tuvo la idea y empezó a escribir el libro. Y durante esos 5 días que estuvimos en el retiro, bueno, recuerdo la primera vez que nos conocimos, que cuando le pregunté ¿cómo te llamas?, me dijo Claudia, como la Cícer. Entonces eso ya... ¿Sí? Sí. Entonces dije, bien, no se me va a olvidar su nombre, seguro. Y entonces eso me gustó. Y luego, los 2 primeros días... No me acordaba de esto. No. Fue muy igual guay. a la Schiffer. Exacto, estoy de acuerdo, es más guapa Claudia que la Schiffer. Pero bueno, pasaron los días y no coincidimos mucho, y en una de las jornadas la sobremesa se hizo como muy larga. Coincidimos en una zona de sofás, nos sentamos y empecé a hablar con ella, y 3 horas después le había contado literalmente mi vida, contándole cosas de esas que estaba allí para sanar, ¿no? de mi infancia, de mi adolescencia y de circunstancias de mi vida que me habían roto completamente. Y llegó un momento que me quedé mirándole y le dije, ¿yo por qué te estoy contando esto si no te conozco de nada? O sea, solamente sabía que era Claudia como la Schiffer y que estaba escuchando maravillosamente bien, ¿no? Y ese día entendí cómo Claudia sana solo con su presencia. Y esto lo he ido comprobando durante estos 2 años después, pero solo con su forma de estar, con su forma de mirarte, de verte, de escucharte, ya sana, ¿no? Y para mí es súper bonito poder estar aquí hoy acompañándola en el parto de este bebé, que es el bebé que nos va a ayudar a todos a sanar, ¿no? De su mano, sin que ella esté presente, pero ella ha dejado toda su esencia en este libro. Así que
Yo también la quiero muchísimo y bueno, me parece que es un ángel de persona y que tenemos mucha suerte todos los que estamos aquí de tenerla en nuestra vida. Así que después de esto, esta es la parte emocional, pero como ha escrito un libro, no porque sea tan buena persona, vamos a contar un poco cuál es la autoridad que le da como para escribir un libro en el que nos enseña a cómo desactivar el dolor, ¿no? Para que tengamos un poquito esa parte más profesional de Claudia, que es licenciada en Ciencias de la Actividad Deportiva, no, de la Actividad Física del Deporte, diplomada en osteopatía, especializada en esa palabreja súper rara que es PNIE y que luego hablaremos de ella. La psiconeuroinmunoendocrinología. Bien, ella sabe decirlo. Y una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención durante el libro es especializada en la terapia de reversión del dolor. Así que, con toda esta autoridad, mi primera pregunta, Claudia, es ¿cuántas veces en tu vida te has hecho la pregunta de por qué sigue doliendo antes de escribir el libro? Pues no las he contado, pero muchísimas veces, porque de hecho empieza en mi infancia. Y de hecho en el libro lo cuento, ¿no? Yo con 10 añitos empecé a tener dolor de rodillas, sin ningún motivo físicamente traumático, es decir, ni me caí, ni tuve ningún accidente ni nada. Jugaba a tenis y jugaba muchas horas y empezaron a dolerme las rodillas. Entonces recuerdo ir con mi madre a médicos especialistas, que nos iban diciendo diferentes diagnósticos, cada uno de ellos decía una cosa distinta y a mí me llamaba mucho la curiosidad, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que voy, pues eso, ¿no? A los especialistas, a los médicos, cada uno dice una cosa distinta y al final de las diferentes recomendaciones y pautas, pues el dolor no se va, el dolor sigue estando, ¿no? Así que imagínate, tengo 42, desde los 10 años que ya me hacía esa pregunta y que me llamó mucho la atención cómo al final resolví el tema de las rodillas, desde entonces el dolor me llamó mucho la atención. El dolor y sobre todo comprender el cuerpo, no solo el dolor, ¿no? O sea, comprender cómo funciona el cuerpo para mí ha sido la motivación que me ha llevado a dedicarme a lo que me dedico, ¿no? Y al final, pues todos y todas sentimos dolor, es un mecanismo de protección, una respuesta de protección y ahí empieza. No sé cuántas veces me habré hecho esa pregunta, pero muchas. Y sobre todo yo creo que me la han hecho más veces a mí, ¿no? Todas las personas que han venido a mi consulta preguntándome ¿por qué sigue doliendo? ¿Y por qué sigue doliendo? Pues os vais a tener que leer el libro para descubrirlo. Sí. Pero sí me gustaría saber cuál es el detonante o cuál crees que es el detonante en ese momento de parar, ¿no? Que estás en un tren, con un trayecto largo, sola contigo misma. ¿Qué hace clic en ti que dices, bueno, yo tengo que escribir este libro y tengo que contarle a la gente cuáles son los motivos por los que tienen dolor y, lo más importante, cuáles son las herramientas que pueden utilizar para desactivar ese dolor? Pues mira, yo en el 2020, que el mundo se paró, como todos sabéis, ¿no? Puse una intención, que fue hacerme experta en dolor crónico, ¿sí? Con todos esos años de trabajar y de dedicarme a ayudar a personas, sobre todo con el movimiento y con la osteopatía, sobre todo trabajando sobre el cuerpo, tenía mucha curiosidad de por qué personas haciendo las mismas técnicas y el mismo abordaje que ayudaba a tantas personas, a otras no terminaba de ayudar. Es decir, el dolor mejoraba, se aliviaba, pero luego volvía, ¿no? Entonces, en 2020 decidí entender el por qué. ¿Por qué pasa esto en algunos casos, ¿no? Que es a lo que llamamos dolor crónico. Y ahí empecé pues, una investigación profunda durante 5 años, podríamos decir, hasta el día de hoy, y sigo aprendiendo, evidentemente no tengo todo el conocimiento ni la verdad absoluta, ¿no? Pero sí que, pues bueno, me formé con todo lo que iba apareciendo, ¿no? Libros, formaciones,
Y de todo eso, y sobre todo la mayoría de esta información basada en la neurociencia más actualizada a día de hoy, había muchos conceptos que eran complejos de explicar. Y paralelamente, a mí también me gusta mucho escribir. Entonces aproveché la escritura para simplificar todos esos conceptos, desde el lenguaje de la neurociencia, para que la gente de a pie, que no se dedica pues, a este ámbito, pudiera comprenderlo. Entonces empecé a escribir emails con la marca de Bye Bye Pay. Empecé a escribir emails con las newsletters a modo de historias, ¿no? Explicando historias y relacionando los conceptos complicados de neurociencia con esas historias para que se entendieran. Entonces estuve haciendo un email a la semana durante un año y medio, y la verdad es que me lo pasaba pipa. O sea, me lo pasaba pipa en ese proceso de creación. Se nota. De hecho, era muy gracioso porque yo me iba, no sé, me iba a entrenar, por ejemplo, me iba a correr con mi música y me venía la inspiración. Estaba corriendo, de repente me venía una idea, me acordaba de una historia y pensaba, ostras, esto, mira, podría explicar este concepto con esta historia, ¿no? Y me tenía que ir corriendo a casa a escribir. De verdad, tenía que coger el ordenador y ponerme a escribir porque me venía como toda esa carta, ¿no? En formato corto. Y bueno, de esas cartas, pues la gente a veces contestaba, ¿no? Y personas que me decían, ostras, carta, ostras, Claudia, esta carta hoy me ha ayudado muchísimo, ¿no? Y a mí me hacía pues infinitamente feliz, ¿no? El que una persona te contestara y te dijera, solamente con esta carta y con estas palabras me has ayudado muchísimo. Y bueno, pues en esos años que estuve haciendo esto, pues varias personas me dijeron, tendrías que escribir un libro con todo esto, ¿no? Y entonces, pues con esa idea y con la motivación de las personas, en ese tren, camino a ese retiro que empezaría un proceso de transformación profunda en mí, para ese sanar, ese dolor, ¿no? De nuevo, igual que cuando me iba a correr y venía la inspiración, en ese tren que hacía años que no cogía un tren sola, mirando por la ventana, empezó a venir la inspiración y empecé a escribir el libro, así. ¡Wow! ¡Qué guay! A chorro. Bueno, no os vamos a hacer spoiler, que lo sepáis, y no os vamos a desvelar las 5 claves de por qué sigue doliendo. Para eso tenemos el libro. Pero sí que me gustaría, Claudia, que nos cuentes cuál es la relación que tiene el dolor y la emoción. Nos vamos a la tercera ya, a la cuarta, ya no me acuerdo del orden. El dolor y la emoción, pues toda, porque el dolor es una emoción. La cuarta. El dolor es una emoción, y esto lo ha descubierto la neurociencia en los últimos años, ¿no? Entonces, pues la tiene toda, porque el dolor es una emoción. ¿Y qué es una emoción? Tal vez nos podemos preguntar, ¿no? Y en el libro intento explicarlo de forma sencilla. Una emoción es una construcción que se ha creado en todo nuestro organismo, porque al final pues no somos solo un cuerpo o una mente, ¿no? Somos personas, y es una construcción que se ha hecho a raíz de nuestra experiencia de vida, de lo que hemos vivido, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos visto en nuestros referentes, y evidentemente tiene relación con lo que recibimos de fuera, lo que sentimos de dentro y esa experiencia previa, ¿no? Y una emoción pues son sensaciones que sentimos en el cuerpo, ¿no? Son reacciones que sentimos en el cuerpo, y esas sensaciones, pues hay un abanico muy grande de diferentes sensaciones y que están en un rango que, si nos vamos a los extremos, podemos ir al placer absoluto, que serían las sensaciones más buenas que podemos sentir, al peor dolor e insoportable que podamos vivir. Todos son sensaciones. Lo que cambia es el tipo de sensación, ¿sí? Agradable o desagradable, ¿sí? La función de las sensaciones desagradables, que es el dolor, es alertarnos de algo. Lo difícil a veces es saber ese algo. A mí me ha resultado muy interesante esta parte y esta asociación,
porque al final el dolor es el duelo. En el duelo, en el proceso del duelo, lo que estamos haciendo es atravesar el dolor emocional. Y leyendo el libro pensaba, más que decir pensaba, es que cuando lees la portada del libro piensas que te está hablando del dolor físico, pero realmente ese por qué sigue doliendo es todo lo que duele. Es claro, el abandono, es que de hecho, la tristeza. Totalmente. De hecho, las personas que están con un dolor crónico, sufriendo por dolor crónico, porque su vida está totalmente limitada por el dolor, una de las máximas frustraciones es el no saber. ¿Por qué? Porque se mira el cuerpo, ¿no? Vamos al médico, miramos al cuerpo, exploramos el cuerpo, vemos con todas las pruebas que podemos hacer que el cuerpo no se ve nada en el cuerpo, ¿sí? Y ahí entra mucha frustración, porque su razonamiento es, pero si el cuerpo está bien, ¿por qué sigue doliendo? ¿No? Y ahí es donde pues, debemos comprender que no somos solamente un cuerpo, o sea, que Totalmente. no hay esa división, que el cuerpo es nuestro vehículo a través del cual sentimos todas esas sensaciones y emociones, ¿no? Claro. Mira, y hablando de vehículo, esto se ve muy fácil con el coche. Tú tienes un problema con el coche, lo llevas al taller mecánico y en el taller mecánico, el mecánico conoce todo el funcionamiento del coche como una unidad para ver dónde está el problema y cómo resolverlo. Pero cuando estamos hablando de nosotros como ser humano, si me duele la cabeza, voy a un tipo de médico. Si me duele el cuello, voy a otro. Si me duelen los huesos, voy a otro. Si me duele el alma, voy a otro. Entonces, como no vamos relacionando síntoma con origen y consecuencia, al final tenemos una desconexión, que esa desconexión es lo que hace que nos sintamos dentro de esa frustración, ¿no? Yo esto, cuando hablabas de que acompaño a personas en proceso de duelo, a veces la emoción genera el daño físico y a veces me dicen, es que sentí el dolor físico de la pérdida del ser querido por el que estoy en proceso de duelo. Me dolía literalmente el corazón, me dolía físicamente, para que veamos que están completamente unidos. Lo que pasa es que estamos acostumbrados como salud mental, como si la salud mental no tuviera que ver con la salud física o la nutrición no tuviera que ver con la salud mental. Entonces esto, aquí hablamos, ¿no? Hablábamos de esa palabreja rara que tiene mucha importancia en el libro y tiene mucha importancia, ¿no? A la hora de tratar a las personas para que aprendan de dónde viene el dolor y cómo pueden sanarlo. Totalmente, totalmente, que es la psiconeuroinmunoendocrinología. Le he dicho Wow, de tirón y sin coger aire. Sí. Totalmente, al final lo que se trata es de volver a la unidad. Y un poco en esta curiosidad que yo siempre he sentido para entender por qué sigue doliendo, ¿no? Desde niña, y lo que me fue llevando de una formación a otra, ¿no? Justamente era esa comprensión. Lo que me ha ido llevando primero me llevó a la osteopatía, ¿no? Porque la osteopatía, cuando pregunté, ¿y eso qué es?, me dijeron, mira, la osteopatía busca el origen del dolor, pero no lo busca solamente ahí donde se siente el dolor. Es decir, si a ti te duele la rodilla, no solamente vamos a mirar la rodilla, vamos a mirar todo el cuerpo. Entonces yo pensé, ostras, como mis rodillas, ¿no? En su momento, que el dolor no venía de las rodillas, ¿no? Entonces por eso decidí estudiar osteopatía, para entender el cuerpo en su totalidad, ¿sí? Y gracias a la osteopatía, ya te digo, y sigo ayudando a mucha gente solamente a través del cuerpo físico, pero justamente por lo que acabamos de decir, porque tratando el cuerpo no solamente estamos tratando el cuerpo, ¿no? También estamos tratando pues las emociones y evidentemente con el acompañamiento, con las palabras, ¿sí? Con el cómo tratamos a las personas, pues todo influye, ¿no? Pero a eso luego vino pues la PNI, ¿no? Y en la PNI justamente, estudiando, que fue donde conocí a Vanessa, que es mi compañera profesional y también personal, allí fue donde escuché por primera vez
la importancia de la mente en el dolor, es decir, de las creencias, de lo que pensamos. Y ahí, claro, o sea, mi mente hizo una bombilla encendida de nuevo, de decir, ostras, que no solamente es el cuerpo, ¿no? Y de ahí, pues tirando del hilo, fue donde luego pues empecé a investigar un poco más sobre esto, ¿no? Sobre la importancia de lo que pensamos y lo que creemos, sobre nuestra biología. Justamente hablando de esto, de la información, de las creencias, de la interpretación, ¿qué es lo que pasa exactamente para que nos creamos o no nos creamos eso que nos dice alguien a quien le hemos dado la autoridad como para saber qué es lo que nos está pasando, ¿no? Hablamos del médico. Yo voy al médico y el médico me dice, esto es lo que hay y te va a doler siempre. Y yo me lo creo. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Qué buena pregunta, ostras. Pues me viene justamente una de las frases que he puesto en el libro, que no es mía, es un párrafo entero, de un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, de Miguel Ruiz, y que justamente el primer acuerdo es el de ser impecable con tus palabras, ¿no? Y sé impecable con tus palabras. Esto significa, o nos lleva al poder que tienen las palabras. ¿Por qué? Porque cuando nos creemos algo que nos dicen desde fuera, es porque estamos de acuerdo con eso. Entonces, independientemente de quién nos lo diga, para que se convierta en algo nuestro, en una creencia, tenemos que estar de acuerdo. Y eso es lo que marca la diferencia según cómo lo explica él, ¿no? Claro, y eso también depende mucho de la autoridad que le pongas a la persona que tienes enfrente. Y por eso mismo, a día de hoy, el dolor crónico es una epidemia mundial. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Que la mayoría de médicos y profesionales todavía se basan en una información que a día de hoy la neurociencia ya ha dicho que es obsoleta, que ese modelo ya ha quedado anticuado, que los nuevos estudios e investigaciones están en un cambio de paradigma totalmente, y es lo que la psiconeuroinmunoendocrinología es en lo que se basa, ¿no? Es en toda esa relación desde la psique, desde la P, que es la psique, los pensamientos, lo que creemos, generan una respuesta en nuestro sistema nervioso, en nuestro sistema inmunitario y en nuestro sistema endocrino. Pero es eso, ¿estás de acuerdo con lo que te dice la persona que tienes enfrente o no? ¿Te lo crees o no te lo crees? Y eso ya pues dependerá evidentemente de muchos otros factores, ¿no? Y de factores, ahí llegamos también a... Has hablado de cómo llegaste a la osteopatía, cómo evolucionaste a la PNI, y llega la terapia de reversión del dolor, que entiendo que tiene mucho que ver con esto que acabamos de hablar, que es normal que al final en la relación paciente-médico no es una relación horizontal, es una relación un poco como papá y mamá y el hijo, ¿no? Puedes cuestionarlo, pero al final esa autoridad que le da su carrera, su experiencia, hace que a veces incluso desoigas tu propia intuición. Entonces, en este proceso llega la terapia de reversión del dolor y sus aportaciones, que me gustaría que nos contaras, para que también nosotros aprendamos, ¿no? a saber cómo escuchar a los médicos y cómo también cuestionar un poco lo que escuchamos. Claro, al final se trata de lo que acabas de decir, o sea, de conectar con nuestra intuición o con nuestra voz interior, porque es que en realidad el problema de base es que estamos muy desconectados de nuestro cuerpo. Totalmente. De esas sensaciones, de las emociones. Porque cuando tenemos una persona delante que le ponemos autoridad y nos está diciendo algo que no nos gusta, ya lo sentimos en realidad en el cuerpo, ¿no? Pero claro, mentalmente le ponemos esa autoridad. Entonces, yo siempre digo, mira, si hay algo que te genera duda, inseguridad, aunque te lo esté diciendo pues una persona a la que le pones autoridad, busca una segunda opinión, busca una tercera opinión, no te quedes solamente con eso, ¿no?
Y más a día de hoy, que es que la información toda está allí. Solamente hay que ir a Google, ¿no? O a la IA y preguntar. Es que todo está ahí, ¿no? Entonces, es cuestión de pocos años, espero que realmente toda esa información llegue, espero, a la medicina convencional, ¿no? Quiero desear que sea así. Pero bueno, sí, llegando a la terapia de reversión del dolor, pues justamente cuando estaba investigando, di con ella y con su fundadora, Encarna Espuña, y de hecho las 5 llaves que activan y desactivan la alarma del dolor están inspiradas en los 5 pilares de la terapia de reversión del dolor. Entonces, ¿qué quieres que te cuente? Pues mira, quiero que hablemos del miedo. No por nada, no quiero entrar dentro de las 5 llaves. Si quieres las podemos nombrar para que las personas que están aquí, que no hayan leído el libro, pues que sepan cuáles son. Pero no me gustaría que entráramos en ellas porque no tenemos el tiempo suficiente como para hacer sencillo lo difícil que es lo que has conseguido con el libro, que es explicar en un lenguaje muy cotidiano, en un lenguaje muy entendible, lo que la IA o Google no nos va a poder explicar. ¿Por qué? Porque nos lo va a explicar con un lenguaje muy normativo, con un lenguaje médico, y salvo que haya alguien en la sala que sea del sector sanitario, no lo va a comprender. Entonces me parece que una de las magias que hace el libro es hacer fácil lo difícil. Pero sí me gustaría que habláramos de un componente que me parece como clave, que es el miedo, ¿no? Y es esto que se detona cuando tienes al médico delante, te dice algo que cuando lo escuchas tu cuerpo reacciona, y en ese momento, como no nos gusta lo que estamos sintiendo, porque normalmente no suele ser agradable, lo bloqueamos y nos anclamos en ese miedo. Entonces, sí que me gustaría que me hablaras de la importancia del miedo en todo el proceso. El miedo es la clave. De hecho, es la emoción que graba más a fuego ese patrón de dolor, ¿vale? Digamos que el dolor se aprende, que es una de las cosas que también explico en el libro. Y se aprende por repetición, además. Exacto. Se puede aprender de 2 maneras. De hecho, son las 2 maneras en cómo aprendemos cualquier cosa, que es por repetición, ¿no? A base de como las tablas de multiplicar, ¿no? Repitiendo, o por emoción. Es decir, cuando tenemos una experiencia que genera una emoción muy intensa, eso genera un recuerdo y un aprendizaje y se graba a fuego, ¿no? Con el dolor pasa lo mismo, ¿sí? El dolor se aprende, o bien porque a veces pasa que empieza como una molestia y poco a poco va creciendo cada vez más y se va repitiendo en el tiempo, y por eso yo lo que recomiendo es que cuando aparece un dolor tampoco estés mucho tiempo con él. ¿Por qué? Porque por repetición es más fácil que se instaure y se grabe en esas redes neuronales, ¿no? Ya no me acuerdo de la pregunta, la del miedo, sí, miedo, perdón. Entonces, el miedo es clave porque el miedo es el que, como te digo, grabará ese patrón y esas redes neuronales y ese aprendizaje con más fuerza. A más miedo, más dolor. A más miedo de sentir el dolor, más dolor. ¿Sí? Entonces, esto es lo que la neurociencia ha descubierto, y de hecho es en este proceso de desactivar el dolor, la clave más importante es perderle el miedo. Es perderle el miedo. Y esto es un proceso. Es un proceso porque igual que estamos hablando sobre todo de personas que llevan mucho tiempo, ¿no? con este patrón y conviviendo con eso y le han cogido mucho miedo, pues evidentemente no va a ser de la noche a la mañana que el miedo desaparezca. Es un proceso y requiere pues un trabajo de ir recuperando la confianza. Se trata de eso, de recuperar la confianza. Ahí es nada. Es tan sencillo como eso. Cuando estabas hablando también del miedo, y o sea, miedo respecto a emoción, pones en el libro un ejemplo que a mí me ha llamado mucho la atención, que es el chico que corre la carrera. La carrera del infierno. Exacto, sí. La carrera del infierno, ¿no? Y me gustaría que nos lo contaras un poco por encima,
porque creo que se entiende perfectamente todo este proceso que nos has explicado como más desde la parte más científica de cómo se produce la emoción, cómo el dolor se graba a través del miedo, pero creo que la forma de que lo tengamos súper claro y que podamos, por ejemplo, claro, y que podamos verlo en nuestras propias carreras del infierno, que seguro que cada uno identifica la suya, ¿no? Totalmente. Y me gustaría que lo contaras. Claro que sí. Pues este fue un paciente que vino a mi consulta de osteopatía porque le dolía la cadera, ¿vale? Llevaba semanas ya con dolor de cadera. Y estaba muy preocupado porque él era muy aficionado a correr, ¿vale? Era su hobby y corría pues mucho, hacía carreras. Entonces, claro, ese dolor pues le limitaba completamente, no podía hacer lo que más le gustaba en su vida, ¿no? Entonces venía muy preocupado, ya se había visitado con otros profesionales y no había manera. Entonces, le hice una pregunta que de hecho es una de las preguntas que hago siempre en las primeras visitas, ¿no? Que es, en ese inicio de este dolor, ¿hubo algún incidente traumático, ¿no? Algo físicamente que nos pueda dar a entender que haya lesión en el tejido, ¿no? Que haya un daño real en el tejido? Y me dijo que no. Entonces la siguiente pregunta fue, vale, entonces, ¿hubo algún incidente emocionalmente traumático que relaciones con la aparición de ese dolor? Entonces se me quedó mirando y se puso a llorar. Entonces, evidentemente que sí, ¿no? Ahí dimos en el clavo. Entonces es una pregunta clave que para mí, y de hecho nos podemos llevar todos, ¿no? Es, si no ha pasado nada, que no te has caído, no has tenido un accidente, o sea, el cuerpo es muy resistente. Es muy resistente. Para lesionar el tejido realmente nos tenemos que meter una buena nata, ¿sí? Entonces, si nada de eso ha pasado y de repente aparece un dolor, lo más probable es que sea un dolor de tipo más emocional, ¿sí? Que nos esté diciendo una incomodidad que viene más desde una emoción. Entonces, el chico me contó que el dolor empezó en una carrera, estaba en San Sebastián corriendo una carrera con su pareja. Entonces me dijo que para llegar hasta San Sebastián tenía que haber, condujo miles de kilómetros porque estaba trabajando como en el norte de Europa y con el coche fue directamente para allá, un poco sintiéndose presionado por su pareja que también corría y él no hubiera ido a esa carrera. Pero estaban un poco en crisis de pareja, lo estaban pasando mal y bueno, pues hizo por ella, hizo el esfuerzo, ¿no? Y cuando estaban corriendo, la chica, su pareja, le lanzó un comentario, un dardo envenenado, ¿sí? Hizo un comentario que le dolió mucho, le dolió en el alma después del esfuerzo que él había hecho conduciendo todos esos kilómetros para estar ahí y le dijo eso, ¿no? Y en ese momento se activó ese dolor. O sea, a raíz de eso empezó a molestarle la cadera y luego ya pues siguió y duró días, porque su creencia era que algo le estaba pasando en el cuerpo, ¿no? Entonces, al hacer simplemente esa conexión y esa asociación de hacerle ver cuándo se había despertado y qué había pasado, y que simplemente nuestro sistema nervioso se pone en alerta cuando nos sentimos amenazados o en peligro, ya sea físicamente, pensando que algo le puede pasar al cuerpo, o porque emocionalmente nos podemos sentir atacados. Y en esa sesión, solamente tomando esa conciencia y luego sí, tratando un poquito el cuerpo, pues se fue sin dolor. Claro, esto también me lleva a pensar esta tendencia tan humana que es la de anticiparnos a, ¿no? Si empezó a dolerme la cadera cuando estaba en la carrera y cuando corro me duele, hago esa asociación, entonces ya cuando voy a correr ya anticipo que me va a doler, con lo cual donde pongo el foco, donde pongo la atención, ¿no? Genero esa realidad. Porque se ha hecho ese aprendizaje, ¿sí? Se ha hecho esa asociación y a nuestra mente le encanta buscar respuestas. O sea, la mente odia la incertidumbre, ¿sí? Necesitamos respuestas. Entonces, un poco en cuanto a eso, y es un mecanismo de protección, es instintivo, ¿no? Es un tema de supervivencia. Entonces, cuando se generan estas asociaciones dolorosas, ¿no? De que, ostras, me duele la cadera y me duele cuando corro,
Sí, pues mira, me duele porque corro. Dices, a ver, pero si llevas alma de cántaro, llevas corriendo años, ¿qué pasa de un día para otro, ¿no? Ya estás súper entrenado para correr. Otra cosa es si de repente llevas años sin correr, sin moverte, y entonces te puedes hacer, evidentemente ahí sí que te puedes hacer daño, ¿no? Pero no era su caso. Entonces, sí, la mente busca siempre esa anticipación como mecanismo de protección. Otra de las cosas que quiero destacar del libro es que no todo lo que está en nuestras manos para desactivar el dolor es hurgar, ¿no?, en las creencias, en las emociones, en el miedo, porque si no, de aquí van a salir todos diciendo ¡qué malfario!, ¿no? Es de no. Es que hay como una parte de tomar conciencia que es como coger esa linterna y enfocar para ver qué hay ahí, ¿no? Hemos abierto un armario con la luz apagada, entonces, bueno, pues con la linterna enfocamos, pero luego hay cosas que podemos hacer que además son como muy nutritivas y como muy especiales y que son incluso divertidas en ese proceso, ¿no? Cuéntanos un poquito la parte de la luz. Ya hemos visto la primera parte del proceso, que es como el darte cuenta, el poner la atención en eso que, bueno, pues que ha dolido, pero que a partir de ahora vamos a resolver. Sí, realmente, y hablando de todo esto, ¿no?, y de esto que comentas, hay una frase de Marie Curie que no sé si me va a venir ahora porque la tengo aquí como de entrada, no sé si es en La llave del miedo, ¿no? A ver si me permitís que la busque. ¿Tú te acuerdas de esa frase que es la entrada? A ver si la encuentro porque... No, porque tengo memoria de Dory, me parece espectacular y siempre se me olvida la frase. Ah, sí, que está bien. Dice, la página 56, nada en este mundo debe ser temido, solo entendido. Ahora es el momento de comprender más para que podamos temer menos. ¿Sí? La información es poder. Entonces el tema está sobre todo en perder el miedo, ¿no? Y cuando comprendemos qué es el dolor, cómo funciona y para qué está en nuestra vida, que es simplemente para alertarnos, pues ahí le vamos perdiendo el miedo, ¿no? Y sí, justamente en esta pregunta que me haces, la última llave, la quinta llave, después de haber pasado por todo ese proceso, nos recuerda cómo salir del estado de alerta, del estado de alarma, ¿no? Cuando estamos en la emoción del miedo, nuestro sistema nervioso se coloca en un estado de alerta constante, de hipervigilancia, ¿sí? Y nuestra atención está en el peligro. Entonces ahí el dolor se activa. ¿Qué pasa con este tipo de dolores? Que a veces puede ser que me duela la rodilla. Uy, la rodilla ya no me duele, pero de repente me duele la cadera. ¿Sí? Es un dolor que se mueve. Esto es una pista para identificar dolores que en realidad no tienen que ver con el cuerpo, sino con el hecho de que nuestro sistema nervioso está en este estado de alerta, ¿sí? De hipervigilancia. Entonces, ¿cómo salir del estado de alerta? Activando el estado de calma, ¿sí? Esto es el sistema nervioso simpático o el parasimpático, que seguramente habéis oído hablar del parasimpático, del nervio vago, ¿sí? Hoy en día se escucha bastante hablar de esto, ¿no? Hay diferentes actividades que nos llevan a ese estado de calma y que activan el sistema nervioso parasimpático, que al final es conectarnos con el disfrute, con lo que nos gusta, con lo que nos genera curiosidad, ¿sí? Con lo que nos genera calma. Conectar con la naturaleza es lo que más rápidamente estimula nuestro sistema nervioso parasimpático, ¿no? Hay muchos estudios sobre esto. Reír, o sea, cuando nos reímos a carcajada limpia, cuando buscamos la diversión en nuestra vida, rápidamente también nos vamos a ese estado de parasimpaticotonía, ¿no? Mover el cuerpo, bailar, por ejemplo, la música, o sea, son cosas que dices, claro, es que ¿a quién no le gusta todo esto, ¿no? Somos seres humanos, seres sociales y todas estas cosas que todos hemos experimentado y que todos sabemos lo bien que nos sienta, la pregunta es ¿por qué dejamos de hacerlo?
¿Por qué dejamos de jugar? Tenemos aquí el ejemplo, aquí en la que nos están gritando, ¿no? ¿Por qué dejamos de jugar? O sea, aunque nos hagamos mayores y adultos y tengamos responsabilidades, el juego es imprescindible y es clave para salir del estado de alerta y salir del dolor. Y llevar nuestra atención a eso. A mí me parece maravilloso poder acabar el libro con esa llave que te devuelve el poder. Para mí, toda la lectura del libro es un acompañamiento en un viaje que lo que hace es enseñarte una nueva filosofía de vida. Es volver a poner el foco en ti, en mirarte hacia adentro, en escuchar no solamente con los oídos, sino con los sentidos y atrevernos a mirar, ¿no? Con esa mirada también de niño, de observar, de curiosear y de preguntar qué es esto, para qué sirve, por qué está aquí, ¿no? ¿Qué me quiere decir? Y tener esa relación, recuperar esa relación con nosotros mismos, ¿no? Y me ha parecido que yo, que por suerte no he tenido dolor físico a lo largo de mi vida, pero sí he tenido que lidiar con el dolor emocional, que es un libro que ayuda tanto para el dolor físico como para el dolor emocional, porque al final la información, las creencias, la mente, la emoción, el desconectarte de ti, ¿no? El anticipar, el proceso es el mismo. Así que para mí ha sido un gran descubrimiento el viaje, porque pensaba que me iba a encontrar con un libro que me iba a hablar de, bueno, pues cuando seas mayor, porque yo todavía soy joven, cuando seas mayor y te duela algo, pues entonces ya sabrás a qué te tendrás que, no cómo tendrás que afrontarlo. Y ha sido una gran sorpresa recordar muchas cosas que, aunque sabemos, en el día a día se nos olvidan y que nos hacen que pequeñas cosas nos vayan doliendo y que al no verlas, no atenderlas, se vaya haciendo como la bola de nieve, cada vez más grande, hasta que ya no podemos mover el muñeco de nieve. Así que muchísimas gracias por haber escrito este libro, y antes de que te quites de allí, vamos a darle la palabra a toda esta gente que ha venido aquí, que seguramente tendrá un montón de preguntas que hacerte, así que O no. a nadie le duele nada, nadie quiere saber nada del dolor. ¡Qué bien! Estamos una sala de iluminados. Una cosita a decir en relación con esto. Sí que es cierto que es un libro que nació con la intención de, sobre todo, ayudar a personas con dolor crónico, pero realmente es para todo. Para todo el mundo. Porque al final el dolor, o sea, es un mecanismo de protección, todos lo tenemos, gracias al dolor, pues nos salva la vida, de hecho, ¿no? En muchas ocasiones. Yo creo que con esta lectura se van a comprender mucho más. Totalmente. ¿No? Porque lo que más seguridad y confianza da, como dice esta frase de la gran Marie Curie, es tener la información, ¿no? Y cuanto más nos conocemos, pues más confianza tenemos. Y para terminar también, un poco en esa línea de volver a jugar, hay un capítulo, bueno, no, que lo lean, ¿no? Claro. Hombre, a mí no me hagas spoiler, que llevo aquí todo el rato de no, esto no lo cuentes, esto no lo digas, sí. Esto no lo preguntes. Yo de verdad, no. 2 años atrás me llegan a decir que yo escribiría un libro, o sea, y me hubiera reído en su cara, de verdad, o sea, es que no me lo acabo de creer. Y estoy muy orgullosa, sobre todo, es curioso porque en mi vida, no sé si os ha pasado, seguramente si leéis os ha pasado, en momentos difíciles de mi vida han aparecido libros que me han salvado la vida, literalmente. Entonces las palabras curan, total. En ese acuerdo, ¿no?, de que decíamos antes, de ser impecable con tus palabras,
la sanación que podemos hacer a través de las palabras es espectacular, ¿no? Y este libro está escrito con esa intención, que sea un libro que cure y que cure mucha gente. Entonces, estáis aquí convocadas y convocados, estáis aquí porque me conocéis personalmente y estáis aquí por amor. Y a mí me gustaría que formáis parte de la intención que tiene este libro, que es llegar a mucha gente, a cuanta más gente mejor. No porque yo me vaya a hacer rica con eso, porque no, ya sabemos que no, no es la intención, sino para que llegue a personas que están sufriendo dolor crónico, que no saben cómo salir de ahí, y que sea un libro que cure, ¿sí? Entonces, en la invitación que os mandé, no sé si os fijasteis que ponía que iniciábamos una cadena de favores con este evento, ¿sí? Entonces, os vais a llevar este libro de regalo con la intención de que lo leáis, por favor, porque me ha quedado muy bien. O sea, no. Y es que os va a encantar, de verdad. Es que O sea, os va a es como, encantar. leer sobre dolor, qué pereza. No, o sea, Sí, además hay un empezar- montón de empezar- ejemplos de historietas. empezar con las primeras páginas, de verdad que engancha. Sí. Os lo leéis. Y después, la intención es que compréis otro y se lo regaléis a la persona que os venga a vuestra mente que creáis que le pueda ayudar. Y así iniciamos esta cadena de favores, que es una maravillosa película, ¿no? Que funciona un poco así. Y esa es la idea. Y cuando se lo regaléis a esa persona, le decís, te lo lees. Quedamos para comentarlo, ¿sí? Y compras uno para regalárselo a quien tú creas que pueda ayudar. ¿Sí? Sí, sí. ¿Prometido? Genial. Muchas gracias. Vale, quería preguntar. Bueno, yo no es una pregunta, simplemente acabar la cuestión de que en realidad está en Amazon y está en Amazon tanto en físico como en ebook. Es importante Sí, saberlo. es verdad, sí, lo encontráis en Amazon y de hecho ya que estamos aquí pidiendo cosillas, también es importante cuando lo compréis, claro, ahora os lo vais a llevar de regalo, entonces no podéis hacer una reseña en Amazon porque no lo habéis comprado, esto lo sabéis, ¿no? Entonces en el momento en que lo compréis para regalarlo, entonces sí que podréis hacer una reseña. Y que también vendrá muy bien que hagáis una reseña para que llegue más gente, porque ya sabéis cómo funciona el algoritmo y la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces también lo de la reseña pues nos ayudará a llegar más lejos. Una pregunta. Sí, lo que no me ha quedado claro es cuando el dolor físico está provocado por un accidente, ¿cómo se puede llegar a controlar para anularlo? Sí que es posible. Claro, totalmente. Sí que es posible. Pero ¿cómo se puede, digamos de alguna manera, resolver en un tiempo relativamente corto? Mira, te pondré un ejemplo de algo que me pasó a mí. Tuve un accidente, ¿vale? Independientemente de la magnitud del accidente, porque de hecho, bueno, hay ejemplos en el libro que encontraréis, ¿no? Pero yo jugando un partido de pádel me di con la raqueta en el hueso del tobillo con todas mis fuerzas. Y enseguida se puso súper hinchado, ¿vale? O sea, ahí había una lesión real del tejido, ¿sí? Y en ese momento, pues evidentemente con todo el conocimiento dije, vale, o sea, es una lesión, hay un daño ahí, ¿sí? Se curará solo porque cuando hay un accidente lo cuidamos, lo tratamos bien, el cuerpo automáticamente se pone en marcha para curar ese daño, ¿no? Del tejido, que en función de la magnitud tardará más o menos tiempo. Pero una cosa es el daño, la lesión, y otra es el dolor. El dolor es la alarma, no es el incendio. ¿Me explico? Entonces, con la comprensión de cómo funciona todo este mecanismo, teniendo la información, ahí es la gestión del miedo a lo que me ha pasado, lo que va a hacer que el dolor se mantenga más tiempo o menos tiempo. ¿Sí? Es decir, si yo tengo la confianza y la seguridad de que con los cuidados necesarios mi cuerpo se va a ir recuperando,
y estoy tranquila, tranquilo con eso, la alarma del dolor se irá apagando. De hecho, hay muchos ejemplos de personas con traumatismos y lesiones y que empiezan con medicación, pero luego la van reduciendo, el cuerpo se sigue curando y el dolor ya no está. Pero cuando el cuerpo no puede curar esa lesión, entonces, ¿cómo puedes...? Sé que se hace, más o menos lo que yo consigo, pero ¿cómo se puede hacer corto? Cuando ese dolor, digamos, es por algo físico, real, que no puede curar. Que cada paso que das está la lesión ahí y tienes que aprender a vivir con eso. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Estamos hablando de un proceso de enfermedades inflamatorias o No. Es que depende. Depende. Te lo explico más sencillo. Un accidente de moto en el que deformas un coche con tu propio cuerpo. La reconstrucción, evidentemente, no vuelve a ser como antes. Son reconstrucciones duras, difíciles y que quedan con unas secuelas muy serias. Bueno, quedan cicatrices. Sí, claro. esas cicatrices que te impiden, digamos, mover ese cuerpo bien. Claro. Y eso duele, porque se queja. Sí. El cuerpo negocia y tú tienes que encontrar el Claro. equilibrio. Son sensaciones al final. O sea, las cicatrices y el tejido cicatrizal, digamos, queda ahí. Digamos que el tejido no queda de la misma forma. Sí, porque ha habido ahí pues, una lesión importante, ¿no? Entonces, claro, las sensaciones van a ser muy distintas a las de antes, ¿no? Pero de nuevo, son sensaciones. Ahí habría que ver realmente la interpretación que nuestra mente está haciendo de esas sensaciones y la emoción también que pueda quedar detrás, porque a veces realmente hay herida emocional. Es que pensad que también funcionamos automática e inconscientemente el 95% de nuestro tiempo. ¿Sí? Entonces, ahí muchas veces hay que hacer también un trabajo, ¿no? Y hay técnicas concretas y en el libro hablamos de ellas, ¿sí? Por eso. Y luego, yo no tengo ni idea de salud, pero por ejemplo, cuando te escucho, oigo que para ti es importante el tiempo, en un periodo corto, en un proceso. Entonces hay una expectativa que ya te pone como en urgencia, porque el tiempo que tú consideras corto a lo mejor no es el tiempo que el proceso necesita. Entonces, a veces simplemente no somos conscientes de esa expectativa que es la que nos está generando la frustración, que es la que está ralentizando que ese proceso se dé de manera natural, ¿no? Entonces, yo te lo digo porque, por ejemplo, yo no trato con temas de salud, pero sí que acompaño a personas en procesos de muerte y duelo. Entonces, muchas veces hay personas que me dicen, bueno, pues es que ya ha pasado mucho tiempo y yo ya tendría que estar bien y haber superado esto. Entonces, cuando tú te pones una expectativa, lo que estás rechazando, no estás aceptando lo que estás viviendo, estás rechazándolo. Entonces, tú mismo, inconscientemente, le estás mandando esa señal de alerta y de alarma a tu cuerpo, y de ahí, al final, la información la interpretamos a través de las creencias. Entonces, si yo creo que ya tendría que estar superado, me voy a frustrar y eso me va a doler. En mi caso, o sea, es un dolor añadido que puede que tú lo estés sintiendo como que no estás avanzando, ¿no? Yo es que considero que 40 años no es poco tiempo. No, claro. Con todos mis respetos. Entonces ahí sí que realmente seguramente hay una construcción en el sistema nervioso que hay que ir desarmando. Tal vez no has dado con las herramientas, con la información hasta ahora, ¿sí? A ver, esto es cierto hasta cierto punto. Sí que yo tuve que aprender a vivir con ello, porque la reconstrucción ósea no fue la adecuada, cogieron articulaciones, entonces por mucha voluntad que tú le pongas, por mucho que tú pongas, si vas a subir las escaleras o bajarlas y te caes cada vez que lo haces, no es que claro. Es que imagínate el miedo que hay ahí. No, aprendes a vivir con ello, el miedo desaparece. De verdad. En tanto tiempo, al menos yo considero que es mucho tiempo, aprendes a convivir con ello y aprendes a vivir, pero tú no aprendes, porque aporta el cuerpo. Y la mente, por supuesto, estoy de acuerdo. Sí, claro. Se genera eso, se llega a conseguir.
he aprendido. Pero por eso decía para reducir un poquito. En lugar de 40, 20. Claro. Sería mejor. Ahí ya hay casos realmente que necesitamos entrar un poco más en profundidad con más información, que evidentemente hoy pues no, tal vez no sería el día, ¿no? Pero aquí estamos. A mí me gustaría preguntarte qué le dirías a una persona que tiene muchas ganas de mejorar a nivel físico porque siempre ha tenido dolor crónico, pero niega completamente la parte de trauma emocional, no quiere entrar en él. No es necesario, ¿eh? O sea, ¿cómo animaría a leer? ¿Qué le podría decir? Pues justamente que no es necesario ir a mirar lo que pasó, esa herida emocional profunda que no se quiere mirar. Se puede trabajar en lo que estamos sintiendo ahora, ¿no? Y una serie de técnicas que se centran en el ahora, en el reprogramar lo que siento ahora, sin tener que ir a mirar lo que pasó, ¿no? Y tal vez si la persona no está preparada para hacerlo, evidentemente. O sea, hay diferentes opciones para hacerlo. Y este libro habla de ellas justamente, o sea, habla de la importancia de ser conscientes de nuestra historia de vida, ¿no? Y de lo que hemos vivido y de que las emociones son importantes. Pero una cosa que cuento y que explico en el libro es que la mente es atemporal, no distingue entre pasado, presente y futuro. Lo que llevamos a nuestra mente, la imagen que traemos, activa la respuesta en el ahora. ¿Sí? Entonces sí que es importante entender que las heridas emocionales que tienen relación con lo que pasó, con el pasado, nos están influyendo en el momento presente, porque no hay pasado. ¿Me explico? ¿Sí? Pero sí que podemos trabajar en el presente con lo que tenemos ahora. ¿Alguien quiere decir algo más? Jo vull compartir, a Clàudia et segueixo per les xarxes i em va donar molta tranquil·litat. Parlo castellà. Me dio mucha tranquilidad saber que estabas aquí en Barcelona, ¿no? Yo empecé con dolor crónico a los 46 años y siempre en mí me operaron de espalda, ¿no? De lumbares, de cervicales y el dolor no marchaba, ¿no? Y siempre pensaba que ya había algo más. No sabía qué, no tenía información, ¿no? Y buscando en una baja laboral, porque a veces tienes que coger baja laboral porque es que no puedes tirar para adelante, ¿no? Y bueno, pues cuando estás de baja pues buscas información. Yo no puedo estar así, está pasando algo. Las intervenciones quirúrgicas sí han aliviado un poco, pero no más, ¿no? Y buscando me apareció Encarna Espuña, me apareció el doctor Schubiner de la Universidad de Nueva York, que parlava de la terapia de reversión del dolor. Os lo juro, un milagro. Solo que la mente entienda lo que está pasando, lo que tú decías, ¿no? El conocimiento, a mí me hizo un clic. Me dio confianza saber que había alguien en Barcelona a quien podía acudir, ¿no? Te pregunté horarios, precios y todo, ¿no? Porque, bueno, si yo no puc sola, no? Si claro. La Clàudia está allá, ¿no? Y de moment, doncs, solo leyendo libros, ¿no? Leí libros que había leído 2 años antes, que decía, pero ¿cómo puede ser que el dolor esté relacionado con las emociones, ¿no? Sí que intuyes algo, ¿no? Pero realmente no. Claro, te dice que tienes artrosis, que tienes hernias, que tal, ¿no? Que te van diciendo cosas. Y hasta qué momento dije, no, algo más hay, ¿no? Y empiezas a buscar, y por suerte pues tenemos el YouTube, ¿no? El Google, ¿no? Que te ayuda a buscar información, libros que te salvan la vida, ¿no? Y alguno anterior te llega y te salva la vida, ¿no? Com el Joe Dispenza, no? Aquest senyor neurocientífic, a mi em va salvar la vida els 3 llibres, no? Que vaig llegir d'ell. I segur que aquest llibre salvarà la vida a molta gent, segur. Jo ara, mira, se m'ha posat la pell de gallina, però ara estic barrejant coses. Doncs que és possible,
Jo, des de l'any passat que vaig agafar una baixa laboral, vaig plorar, vaig escriure, vaig buscar petites tècniques, no? Com la meditació, la respiració conscient, el ioga, no? Sobretot escriure i plorar, és igual el que sortia. Allò va ser sanador, totalment, totalment. I el dolor, ara, mira, precisament ara estic amb vaig agafar un virus intestinal i no sé per què ha tornat el dolor. No? Aquest matí no podia caminar del mal de cadera. És igual. Jo m'he dit a mi mateixa, bueno, avui potser em prenc un ibuprofeno perquè no volia faltar avui, no? Vinc de Mataró. I plorava, no? M'he anat un rato al lavabo de la meva feina, del laboratori, i deia, no, és que no, jo vull anar a veure la Clàudia, no? I haig d'estar bé, no? Prenc un ibuprofeno, m'he posat a respirar lentament i dir-me, confio en el procés de sanació, i paraules que tu vas dient, frases, no? Ha sigut màgic. O sigui, he baixat corrents des de la feina, a l'estació de trens, del tren, al metro, m'he anat a passejar, m'he pres un cafè, no sé què, i estic aquí. O sigui, es pot curar el dolor crònic, es pot curar. I tant que es pot, i tant que es pot. I jo fa un any enrere no m'ho creia. Enhorabona. I en la teràpia, gràcies. I gràcies a tu. I quan has dit de la cadena de favors, jo estava pensant, perquè el meu marit treballa en un centre d'atenció primària i allà hi ha una psicòloga que hace reuniones amb persones amb fibromialgia, no? I jo pensava, aquest llibre li haig de comprar i és de a la Dolors, no? Perquè que l'ajudi a ajudar altra gent. O sigui que aquest llibre que tu m'has regalat a mi, jo compraré un altre per regalar-li a la Dolors, que tindrà 20 persones a la seva al centre d'atenció primària i que tant de bo arribi a molta gent. Això és el cas. La intenció és aquesta, que sigui un llibre que curi. No, gràcies pel teu comentari. Gràcies per compartir. Clar, dona esperança, gràcies. I tu volies dir alguna cosa? Sí, Sandra. Bueno, després d'aquesta aportació... No. Qualsevol aportació és bona. Sí, bàsicament, gràcies per l'aportació d'això, perquè fàcilment t'ho podries haver quedat per tu, tot aquest rodatge, tots els pacients que has anat veient i això que ets molt valenta, que moltes felicitats. Jo encara no he tingut l'oportunitat de llegir-lo, tot i que fa temps que el tinc, però jo ja he passat aquesta fase de dolor i ara estic en un procés d'entendre perquè vaig tenir aquell dolor, en el meu cas va ser una intervenció mèdica, però hi ha hagut també vaig fer diverses sessions amb ella i tot i que no m'ho vas dir clarament em vas dir, Sandra, això ve d'un altre lloc. I tot i que m'he curat la part mèdica, la part més física, ara estic amb aquest treball una mica més de per què et fa mal, d'on ve tot això, i hi ha llum i que ets una gran professional i això, bàsicament... S'han canviat l'enfoque. Sí. Res, això, que gràcies per haver sigut tan atrevida i per haver-ho compartit i jo també crec que s'ha de fer un treball fort i t'has d'enfrontar els teus monstres i veure d'on ve això i que hi ha llum. Moltíssimes gràcies, simplement això. Gràcies, Sandra. Que única. Bueno, molt bé. Vull dir una cosa. Hola, Joana. Que, jo he fet el curs amb la Clàudia i la història és que no has d'estar alerta en moment, perquè com se te'n vagi a la teva... Quan no estiguis alerta i controlar la ment, causa... O sigui... Causen l'automatisme. Sí, però això és... Tu que estàs en el procés, que encara estem... Això sobretot és al començament. Per això la repetició és important d'utilitzar les eines i les tècniques al principi de forma molt conscient, perquè ràpidament caiem en l'inconscient és més ràpid que la nostra voluntat conscient, sempre, no? Llavors, per això s'ha de construir aquest nou automatisme. És a dir, que l'automàtic sigui estar en la confiança de que no hi ha cap perill. No, tu pots parlar amb tu, perquè parla amb tu. Parlem. I vas dient, no? Que no... Però que de vegades se t'amala, no? Que no controla. I és difícil. Bueno, has d'estar pendent. Sí.
És una feina. Però és com qui aprèn un idioma nou, com qui aprèn a tocar un instrument... Però és com quan aprens a conduir, que al principi puges al cotxe i és de 3 pedals, els retrovisors, el del mig... A mi em molestaven les barres que separaven la lluna del cristall de les portes, perquè veia que eren molt grans. I clar, vull dir, ara, amb risc de mi mateixa de dir, tia, però... Clar, però al principi has d'estar atenta i després puges al cotxe i ho fas tot de manera automàtica. Al final, Clàudia ho explica al llibre, no? N'hi ha connexions neuronals, si sempre hem estat en l'automatisme i hem estat en aquest patró d'estar en alerta, clar, fins que trobes una nova carretera de sinapsis, no? Es diu, en les neurones, que creen aquesta nova realitat, aquest nou patró, clar, ahir has de fer aquest esforç perquè la tendència natural és anar-te'n al patró. Però després, una vegada has establit com que el patró és este nou, després ja no has d'estar tan matxacona, no? Després ja és algo que comença a sortir-te més de natural. De modèstia ja vas a fer... Exacte. Ja vas als recursos que aprens i de fet és el bo, perquè ja quan s'activa la sensació ja l'estàs reprogramant. Sí, són eines que ja ho saps que són molt senzilles, però clar, si no les coneixes, doncs aquí està la qüestió, no? Tenir la informació, tenir les eines i fer el procés d'aprendre aquest nou llenguatge de la seguretat, que no s'activi l'alarma perquè no hi ha cap perill, no? El que passa que l'experiència de vida que hem tingut, cadascú, i en un dels capítols del llibre parlem d'això, no? Que és un mundo lleno de viajes, cada persona té el seu viatge, la seva experiència de vida i una construcció que s'ha anat fent, no? Però que podem canviar per descomptat i a qualsevol edat, que això és una altra creença, no? Que amb l'edat venen els dolors. Fals. No és així. És que hi ha moltes mites falsos en quant al dolor, no? Llavors, aquí estem per trencar-los i per empoderar-nos de la nostra salut. Jo tinc una pregunta que no sé com fer-la perquè la trobo molt ridícula. I és que jo soc conscient que la meva vida està condicionada per les meves pors. Moltes pors, però pors de nen petit, d'aquest nivell de por. I ara pensava, jo conec a la Clàudia, la vaig conèixer a nivell professional a les seves classes online, que jo soc la seva fan number one. Són d'un altre nivell, per mi d'un altre nivell, increïble. Però jo no sabia aquesta Clàudia, diguéssim, no? De les pors, del dolor crònic, o sigui, amb això jo no hi he tingut a nivell laboral, professional, no? No hi he connectat amb aquest tema, però sí amb les seves classes. I soc superfan, llavors soc superfan de les seves classes, de les seves newsletters, de com escriu, m'encanta. Però, escoltant-vos avui, i que jo no he llegit el llibre, he pensat, ostres, molts dels meus dolors que jo, un dels meus dolors crònics és les migranyes, igual em venen per la quantitat de pors que tinc. I he estat com... I faig només un comentari. L'altre dia vaig veure una pel·lícula, que no sé si algú l'ha vist, no us faré cap spoiler, es diu Sirat. Sí. I d'un dels primers impactes de la pel·lícula em va agafar un mal de cap, només d'un impacte. En passen molts, però del primer, diguéssim. I vaig pensar, ostres, Anna, això ha estat clarament per la pel·lícula, perquè va ser impacte i mal de cap. A més, jo tinc un mal de cap, que no soc persona, a més quan tinc un mal de cap, de migranya, que em dura 3 o 4 dies, i he estat com que ho he trobat tan ridícul de mi, dic, això li diré per lo bajillo. Aquí tothom és valent i ho diu, igual també algú li passa. Home, clar. Segur. Gràcies per compartir-ho, perquè segur que moltes persones aquí a la sala
els hi passa, i de fet la migranya és un dels símptomes. No crònics en el sentit de que es mantingui constant, però sí que és un símptoma recurrent de molta gent, i també és un símptoma après, és un dolor après també, i també es pot revertir i es pot desactivar. Aleshores, gràcies per la teva aportació, perquè justament espero que amb la lectura d'aquest llibre sigui suficient com per ajudar-te a desactivar-ho, no? Et vindrà superbé. Sí. I amb això que expliques de que va ser veient la pel·lícula, una altra de les coses que explico en el llibre, igual que hem dit que la ment és atemporal, que no distingeix entre passat, present i futur, la ment no distingeix entre realitat o ficció. És a dir, si tu estàs molt implicada amb la pel·lícula, amb el que estàs veient i emocionalment t'impacta, com tu has dit, és com si ho estiguessis visquent. Sí? Aleshores, què passa? Que el teu sistema nerviós es posa en alerta. I de què tira? Tira de les alarmes que ha après. I la migranya és una d'elles. Pum! Alarma. Entendreu moltes coses, de veritat, no és solament per dolor crònic, és per tothom. Clar. És per tothom. Jo també voldria donar les gràcies a la Clàudia perquè m'està ajudant molt i penso que m'ha dit aquesta companya que ets molt bonita i penso que hi ha una cosa diferent d'altres professionals que m'han ajudat també a la vida, que és que tens la capacitat de fer entrar, d'ajudar a través de la ment, a través del cos, ho saps a través de l'afecte i que a través del teu convenciment, la teva senzillesa, la teva bondat i la teva capacitat d'escolta. Estic totalment d'acord! Sí. Gràcies, Isabel. Moltíssimes gràcies. Hi ha tantes persones aquí que al final amb cada persona que jo he ajudat, m'heu ajudat a mi també. O sigui que és bidireccional. Si no, no estaria aquí on estic. Així que gràcies també a vosaltres. Perquè gràcies al dolor ens movem. Totalment. Ens movem cap allà on no volem estar, on no volem sentir, i cap allò que sí que volem. Aleshores, gràcies al dolor. I gràcies a tots vosaltres per estar aquí. Ahí ves a saludar, cariño. Ay, es aquí. Ya retiraré yo. Sí, tranquila. Sí. Pues a esperar. Sí. Amor, sin ganas.